Muy buenas, Paco. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal estáis? Una vez más emitiendo en directo. Hoy estamos de nuevo con Francisco Javier Herrera, nuestro psicólogo ya habitual en estas emisiones. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues bien, ya casi se te ve la luz, queda poco ya para ir saliendo y haciendo vida casi normal, poco Casi a poco. normal. Bueno, vamos a ver cómo salimos, ¿no? Y vamos a ver cómo A ver, salimos y... Dime. no, digo, a ver cómo salimos y a ver si lo hacemos medio bien, que es de lo que se trata. Intentar hacerlo medio bien. Medio bien, ¿verdad? A ver si somos capaces. Sí, a ver. Vamos a ver. Bueno, hoy estamos con Paco y vamos a charlar sobre un tema que creo que a muchos nos toca, que es el de los adolescentes. ¿Quién no tiene un adolescente en casa o cerca, no, Paco? Pues sí, además, hoy precisamente he estado leyendo la Organización Mundial de la Salud y cada vez van bajando los años el tema de la adolescencia. Sí. Antiguamente la adolescencia ya empezaba un poco más tardía, siempre lo de la edad del pavo, a partir de los 16, 17 años. Pero hoy, entre la preadolescencia, la adolescencia y la adolescencia tardía, empieza a los 12, llega a los 12 y llega hasta los 20 y a veces en algunos casos Y algunos hasta los 50 todavía andamos por ahí. hasta los 20 y tantos. Sí, sí es cierto que estaba leyendo que se estaba aproximadamente, lo que tú dices, entre los 11, 12 años hasta los 20 aproximadamente, 18, 20. Sí, Es hoy precisamente. una etapa muy, muy amplia, ¿no? Y muy quizá de mucha transformación, ¿no? Quizá de las que más transformación sufrimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Psicológicamente hablando. A nivel psicológico sí, porque evidentemente los primeros años los niños evolucionan de forma muy rápida, pero quizás más a nivel físico, pero lo que es a Exacto. nivel psicológico, en cuanto a cambios, de forma de ver a los demás, de verse a ellos mismos, evidentemente en la adolescencia o en la preadolescencia. Y Luego, además una etapa muy compleja, ¿no? pues sí, bastante compleja, sí, porque pues se empieza siendo un niño o una niña y supuestamente se acaba siendo un adulto, pero es un camino bastante complejo, con muchísimos cambios ahí fisiológicos, hormonales y a nivel psicológico, muy evidentemente también. Va cogiendo otra especie de rol, de funciones, ver las cosas de una forma, se supone que de forma diferente. A veces, bueno, creen que lo saben o que lo conocen todo, tal, pero luego tampoco es así. De ahí Sí. muchos problemas, claro. Yo intento recordar que yo también he sido adolescente, como todo el mundo, e intentar entender ese momento tan complicado de su vida, pero con todo y con eso cuesta, ¿eh? Sí, pero eso cuando eres joven, eres bastante más joven, piensa, el día que yo tenga algún hijo, voy a hacer tal cosa o no voy a ser tan rígido como mi padre, que luego te das cuenta de que no es así, De que no es así. evidentemente. Claro, cuando te vas a ti o pasas por ahí, ves las cosas de una manera diferente y lo mismo que les pasa ahora mismo a ellos, ¿sabes lo que te digo? Ajá. Pues claro. Yo siempre de pequeño, yo les iba avisando, yo siempre decía, digo, el coñazo que me vais a dar cuando lleguéis a la adolescencia. Y se reía, ¿no? De pequeño, digo, jo, yo ya les iba preparando, digo, por lo menos que sepan que van a dar el coñazo, ¿no? Sí, claro, coñazo, ¿no? Luego ya veremos cómo salimos, pero de momento que sepan que el coñazo lo van a dar. Y así es, ¿no? Pero bueno, eso es ley de vida. Imagino Sí. que te estás tratando ahora a adolescentes, ¿no? Estás charlando con ellos y... Los últimos casos que he estado viendo, sobre todo son adolescentes que están en la última etapa en el sentido educativo, que están en el segundo bachillerato. Ahí he Ajá. visto varios casos y ellos sí es verdad que están más preocupados porque ya tiene, lo que te comentaba antes, otra conciencia, están preocupados por el tema de selectividad, del año que viene, de la universidad, el tema también, pues, sienten también cierta tristeza porque no van a poder hacer su graduación, Sí. viajes de estudios. Ellos también, pues, evidentemente, les toca una parte importante. Sí, además es un momento importante para ellos, la graduación, su viaje, etcétera, que de la noche a la mañana se ha ido todo al traste.
Pues hay que entender también, hay que entender muchas cosas, pero una de ellas es esa, ¿no? Que es una situación tan especial y que además nadie estábamos preparados para ella y ellos menos. Y que de golpe y porrazo les ha cambiado, bueno, el suyo, el de todos, nos ha cambiado el mundo de golpe y porrazo. Yo muchas veces a los padres siempre les explico lo mismo. Si a nosotros los adultos, que se supone que tenemos más recursos y más herramientas, nos cuesta a veces asimilar ciertas situaciones, pues una separación o la muerte, o en este caso el tema del confinamiento, pues imagínate a ellos, que es un volcán puro de energía, de pasión, de ira, de un montón de emociones juntas. Y se le ha fastidiado, yo digo, los últimos casos que yo he visto, que digo, viajes a estudios, el tema de selectividad, las clases online, que no evidentemente no son lo mismo. Y como yo te digo, como ellos están en la última etapa, sí que se preocupan de verdad y están preocupados. Sí, Aparte sí, también, lo estoy viviendo en directo. Yo. aparte también de que luego también, pues evidentemente tienen muchas ganas de quedar con su gente, con sus amigos, de quedar con ellos, de pegarse de una buena fiesta. Los adolescentes que tengan pareja, pues imagínate cómo tienen que estar. Ya te digo que lo vivo en directo. Bueno, ya tenemos aquí gente siguiéndonos. Aquí tenemos a Tudor, que le vamos a hacer ya fijo. Yoli Pesetas, buenas tardes, Yoli. Elena Moreno, buenas tardes, Elena. Yoli Pesetas dice, ¿cómo me gusta escuchar, Paco? Hombre, muchas gracias, Yoli. Aquí Gracias. todos encantados de escuchar a Paco porque además da gusto charlar con él. Te aprendes un montón, yo por lo menos. Yo, bueno, emocionalmente, como estabas diciendo, están padeciendo un revoltijo de emociones. Es una situación emocionalmente, vamos a hablar siempre emocionalmente, bastante dura para ellos, ¿no? Para los adolescentes. Sí, pero por lo que hemos estado hablando antes de empezar el directo también por sus características propias, que son, hay mucho altibajos a nivel emocional. Igual están súper eufóricos, que igual están bastante tristes, y ese cambio están por la mañana de una manera y por la tarde puede estar bastante mal. Sí, tiene unos cambios de humor y de estado muy bruscos, ¿no? Es lo que tú dices. Vas a verlos por la mañana y vas al rato y te han saludado bien y luego te muerden. Y, en fin, tienes que estar un poco ahí al tanto a ver de cómo va la cosa. Yo, hay una de las cosas que, por lo menos yo entiendo que la poca experiencia que tengo yo en adolescentes, la mía propia, generalmente la adolescencia es una época, sobre todo ya en cierta edad, 14, 15, 16, 17, por ahí, en que suelen ser muy independientes, ¿no? Son ya, ellos quieren vivir su vida, estar a lo suyo y tal. Y imagino, no sé si tú has tratado durante este tiempo con alguno de ellos, que esa situación de estar constantemente con gente, con los padres o con los hermanos o tal, esa falta de independencia y tal, les puede estar afectando también bastante, ¿no? Sí, lo que pasa es que precisamente en este confinamiento se está dando otro confinamiento en la misma casa. Es decir, que muchos adolescentes se meten en su habitación y prácticamente salen justo para comer, asearse y hacer deporte y poco más. Sí, porque entre, por ejemplo, pues si tienen que hacer tareas académicas, videoconferencias con los amigos, series, etcétera, etcétera, claro, normalmente todo eso lo hacen en sus habitaciones. Entonces, claro, es como otro confinamiento dentro de este confinamiento en general, pues tiene el suyo propio. Entonces, una de las cosas que yo le digo a los padres es que intenten también hacer una velada, una sobremesa, por lo menos un par de veces en semana, una película, o una serie mismo, engancharse una serie, y verla todos juntos. El tema de la cocina, que viene muy bien, hacer algún tipo de comida juntos, que ellos experimenten, lo vayan haciendo ellos mismos. Eso ayuda bastante también. Sí, el tener una actividad familiar concreta en un horario determinado, ¿no? O sea, permitirles tener su horario, pero luego también tener un horario común en el que se pueda hacer alguna actividad o, ya tú comentas, ver televisión, pues series, de comida, lo que sea. Yo, por ejemplo, el otro día conmigo, digo, bueno, ¿cuándo quedamos para ver una película? Pues el jueves. Venga, pues el jueves por la noche, venga. Hay que sacar la agenda con ellos, ya incluso estando confinados hay que sacar la agenda. Efectivamente. Bueno, pues ya está, por el jueves, no pasa nada. Por el jueves nos ponemos y vemos una película o lo que sea, pero por lo menos estamos los cuatro juntos. ¿Sabes lo que digo? Aparte de comer al mediodía,
O sea, hay que intentar un poco tirar de ahí, también para que ellos también pues, compartan sus cosas, sus preocupaciones, intentar nosotros pues, darle nuestra ayuda. A veces la toman más. ¿Qué consejos nos das a los padres? ¿Cómo podríamos ayudarles? Porque, claro, ese revoltijo de emociones que ellos ahora tienen, les cuesta gestionarla quizá, ¿no? Y no sé, yo creo que lo que hay que intentar es, aparte de normalizar un poco la situación, el explicarles que todos esos sentimientos que les surgen son normales. Es normal estar triste, es normal tener ansiedad, es así. Un día estar alegre, en fin, son cosas normales. Los sentimientos es algo que una de dos, si no los tienes es porque estás muerto o porque eres psicópata, ¿no? Uno de los dos, como decía el otro día un psicólogo que estuve escuchando, ¿no? Decía eso y dice, es normal tener sentimientos de todo tipo, y dice, porque si no los tienes, o estás muerto o eres psicópata, y dice, las dos cosas son malas. Hombre, evidentemente mi consejo principal, aparte de intentar tener una buena comunicación con ellos, las dos cosas que yo considero más importantes sería, la primera de ellas, cuando ellos están en el estado más alto, están más enfadados, por el motivo que sea, ahí cuando tenemos que dejarlo un poco y cuando bajen, intentar hablar con ellos y decirles qué te ha pasado antes o por qué te has puesto así o esto no son las formas más adecuadas. Pero claro, evidentemente siempre tenemos que dar ejemplo nosotros mismos. Si tu hijo está enfadado. ¡Hey! Se nos ha cortado. Paco. Lo primero que tienes que hacer es entenderlo y Perdona, Paco, es respetarlo. que se nos había quedado un poco congelada la imagen. Perdona, Vale. perdona que te interrumpa porque ya aprovecho y dice Tudor, dice, Paco, no te muevas tanto que se escucha ruido. Eso no dice Tudor. De todas formas, Voy a perdona, es que intentarlo. se había quedado un momento la imagen congelada y no se te oía. No me he dado Discúlpame. cuenta. Sigue. Continúa. Bueno, no sé por dónde está. Bueno, retomo del principio, que digo, lo que estaba diciendo un poco que cuando ellos están, por cualquier cosa, arriba del todo, están bastante enfadados por el motivo que sea, hay cuando supuestamente nosotros debemos de intentar calmarlos o apartarnos simplemente con apartarnos y cuando ellos se bajen un poco y se tranquilicen, intentar hablar con ellos y explicar un poco el por qué estaban así o qué ha pasado, o por qué han tenido ese cambio. Claro, a veces muchos padres me dicen, es que es una tontería. Es una tontería para ti, que eres un adulto. Pero para él o para ella, tienes que intentar empatizar con ella y explicar y saber un poco por qué le pasa eso y por qué es tan importante para ella. Entonces sí le puedes explicar de esta manera, que no todo va a salir bien, o no siempre todo tiene que salir de una determinada forma, etcétera, etcétera. Pero siempre está intentando lo más igualado posible. Quizá muchas veces un error que cometemos es que nos tomamos esas reacciones, que además siempre las pagan con nosotros, esas reacciones, esos cambios de humor, muchas veces nos las tomamos los adultos, los padres, como algo personal, ¿no? Cuando quizás no sea tan así, es simplemente una reacción normal en su estado y en su edad. Que no es algo al que nosotros, es que estás enfadado conmigo y tal, como si fuese culpa nuestra, ¿no? Es algo natural en ellos, en su edad y en su estado emocional, ¿no? O sea, tomárnoslo como algo personal agrava más la situación. Lógicamente, yo siempre pongo en la consulta un ejemplo. Me acuerdo de una madre que vino a la consulta y llorando, diciendo que es que mi hija me ha dicho que no me quiere, que soy la peor madre del mundo. Claro, evidentemente como padre pues te duele. Sí. Entonces ya, nada que se calma un poco, me empieza a contar qué es lo que había pasado. Y era lo siguiente. Creo que había suspendido una asignatura o dos, no me acuerdo, y tenía un concierto programado para ir con sus amigos. Y la madre le castigó con que no fuera a ese concierto. Digo, en un momento caliente, ¿qué quieres que te diga tu hija? Claro. Lo entiendo, mamá. El castigo que me estás dando a un escarmiento, ya no lo voy a hacer más. Evidentemente no puedo hacer así. No eres la peor madre del mundo, todos mis amigos van y tú eres la peor. Y yo, lógico, bueno, lógico en ese momento. En ese momento. Claro, evidentemente yo le digo, tu hija te quiere, tu hija no piensa que tú eres la peor madre del mundo, pero si le acabas de quitar un concierto que tiene 3 meses programado,
pues evidentemente se tiene que ese es otro de los motivos que a veces los padres solemos castigar en caliente, que es cuando se supone que no se debe de hacer. Es decir, te han quedado 2 asignaturas, le voy a pensar lo que te voy a hacer. Debe ser castigo. Lo pienso, valoro, y de todas las opciones que tengo, pues, quito algo como un castigo, pero evidentemente tiene que ir también acorde. El castigo tiene que ir acorde a la conducta. A la conducta que corresponda. Sí, muchas veces los castigos es eso, ¿no? Nosotros también nos calentamos por la situación, nos calentamos por cómo ellos se comportan con nosotros y sobre la marcha actuamos, ¿no? Y como tú dices, pues no es el mejor momento para actuar, no es mejor pensarlos, contar hasta 10 o hasta 100 incluso, ¿no? En algunos casos, Mejor. y mejor hasta 100 y luego ya responder de la manera más adecuada, ¿no? De todas formas, esto de ser padre es bastante complicado, porque aunque ya tenemos la experiencia de haber vivido todas estas etapas, como te decía, yo he sido adolescente igual que todo tu hijo de vecino, pero cuando llegas a este momento y lo tienes que vivir, es muy complejo, es muy difícil, es manejarlo es complicado. Yo, a ver, personalmente no me puedo quejar, no me voy a quejar porque tengo 2 hijos estupendos, pero joder, es complicadísimo, ¿eh? O sea, vienen sin instrucciones y es verdad que vienen sin instrucciones, es muy difícil. Yo siempre digo que lo más fácil de todo, es criar un hijo. Criar un hijo es lo más fácil del mundo. Lo complicado es educarlo. Que eso empieza desde pequeño. Pero claro, la peor etapa de todas, evidentemente, es la adolescencia. Evidentemente por los conflictos, los cambios emocionales, hormonales, psicológicos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde los padres debemos de intentar estar lo mejor posible. Hay veces, yo siempre me gusta poner muchos ejemplos porque la gente se siente identificado con ellos. Me acuerdo también otra vez un padre de la consulta diciéndome, pues ahí a grito pelado, es que mi hijo me gritan mucho, no sé qué, no sé cuánto. Y digo yo, pero tú también le hablas así, y dice, pues claro que sí, porque es que me sacan de mis casillas. Entonces, claro, yo entiendo que si tu hijo te habla mal, quiero decir, gritándote, claro, tú al final te puedes contener una vez o dos, al final también gritas tú. Si tú también gritas, pues imagínate. Se lía. Pues, se lía, pues mal camino vamos. Claro que es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Es muy difícil. Que tú hayas sido adolescente no tiene nada que ver cuando tú eres padre de un adolescente. No tiene nada que ver. En cuanto a la forma de hablar, es curioso porque esta mañana, empecé hace unos días a verlo, esta mañana lo he terminado de ver, un vídeo muy interesante, precisamente hablan sobre cómo el lenguaje nos afecta en nuestro comportamiento, ¿no? Y estudios que hay hecho, de hecho, hablaban sobre un estudio en un instituto de Madrid, un estudio que hicieron sobre qué palabras y cómo se usan y de qué manera se dicen y cómo afecta al comportamiento humano el lenguaje, que es una cosa que, no sé, que normalmente nosotros no tenemos muy en cuenta, ¿no? Hablamos y punto, pero no cómo lo utilizamos, lo que decimos, cómo lo decimos, las palabras que decimos, en el tono en que lo decimos. Es curiosísimo, ¿no? Y eso que tú dices es cierto, ¿no? Muchas veces, en general todos, cuando nuestros hijos se calientan y empiezan a dar voces, al final acabamos dando gritos y no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Nos lleva a empeorar la situación. Evidentemente. Yo en ese aspecto sí que tuve la suerte en la universidad de una profesora, Mari Carmen Luciano, que una de las asignaturas le daba muchísima importancia al tema del lenguaje, tanto a nivel externo hacia los demás como el nuestro propio. A ti mismo. Es decir, la base de la autoestima es el lenguaje propio hacia ti. Es decir, no soy capaz, soy un desastre, todo lo hago mal. Eso es lenguaje. Sí. Y el lenguaje que tú transmites a los demás, tanto en el tono como en el mensaje, evidentemente, interfiere muchísimo más de lo que la gente se cree. Es más, yo siempre lo digo y siempre lo diré, el maltrato psicológico es el peor maltrato que hay. Sí. Más que el físico. Mira que el físico es duro, es muy humillante. Pero el que más daño, y yo lo he visto en muchísimas mujeres, el maltrato que más daño hace es el psicológico. No sirve, no vale para nada, todo lo haces mal, es una inútil. Eso se va calando. Es un daño que
un golpe duele, ya te digo, es humillante, Sí, te sale un sí, sí. hematoma, pero se quita, desaparece. Sí. Evidentemente. Tiene el recuerdo, pero al final lo otro es lo que se va quedando ahí y Ujú. va calando, y eso es bastante complicado. Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, hay un tema que también en algunas ocasiones he oído comentar. La forma en que nosotros nos dirigimos también a nuestros hijos influye mucho en su comportamiento, ¿no? Si constantemente le estás diciendo que, exactamente igual, o sea, le estás diciendo que es un inútil, que no vale para nada, que vas a ser un desgraciado, etcétera, 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 al final se lo creen y llegan a ser unos desgraciados y unos inútiles, ¿no? Sí, porque tú Aunque, date cuenta, sí, sí, dime, perdona. no, perdón, que digo, date cuenta que si supuestamente los principales valedores de los hijos somos los padres y les decimos, tú no vas a llegar a nada, tú no sé qué, no sé cuánto, tú no vas a ser capaz de esto, tú, claro, imagínate pues, si vas mirando la autoestima. O si ahora, por ejemplo, eso como comentaba antes, si los metes un poco en la cocina, que haces algo en familia y no paras de decirle eso, claro, ellos no tienen la habilidad que puedas tener tú, por ejemplo, ¿no? Ujú. Tú sabes hacer un pan muy bien, vale. Ellos no tienen esa habilidad, pues, dale cuerda, y si tienes que tirar el pan, pues se tira, no pasa Sí, nada, pero háblale bien, pues mira, esto es mejor así, pues vamos a hacer dos bollos, mira, esto hace uno, pero para que veas un poco cómo se hace. Ah, creo que está bien, bueno, ya está, vamos, no pasa nada, lo metemos, y luego ujú. ya, eso te lo vas a comer, lo comemos entre todos y este no sé qué. En plan, en ese tono, en ese Sí. plan. Al final, el aprendizaje es mucho mejor así. Entonces, igual que cuando supuestamente hay una buena llama, no se debe de echar ni más fuego ni más agua, pues esto igual, hay que calmar, hay que bajar un poco todo y Ujú, luego se entra de otra manera. ujú. Oye, mira, antes te has pasado la comida, antes esto que has dicho no está bien, ¿eh? Pero claro, si tú lo dices mal, lo primero que dices, ya, pero es que tú también me hablas mal, Sí, pues que tú me gritas. Entonces te tienes ya que tú qué callar, dices, te claro. tienes que callar, claro. Te dejas sin argumentos. Y es verdad porque supuestamente somos los padres, somos los que tenemos que dar ejemplo. Ujú. Mira, buenas tardes, Lidia. Nos hace un comentario y dice, el maltrato psicológico es sin duda el peor de todos. Sí, pues estamos de Sí. acuerdo. Sí, porque es además algo, como tú dices, Paco, que es que perdura y que afecta terriblemente a la personalidad, ¿no? O sea, puede destruirte completamente. Yo tengo, vamos, evidentemente llevo mucho tiempo testimonios de pacientes que se acuerdan de frases concretas con 8 o 9 años y como que Oh. se le han quedado grabadas ahí en plan, como un tatuaje, digamos, pero a Ajá. nivel de decir, pues es que eres esto, eres lo otro. Imagínate lo que te marca todo eso. Ujú. Evidentemente, entonces, en todas las etapas hay que tener especial cuidado, pero en la adolescencia, evidentemente, porque uno de los cambios también que hay, evidentemente, es el aspecto físico. Ajá. Anda, a lo mejor se deja un flequillo de esto así súper largo, o bueno, ahora se lleva otras cosas, ¿no? Pues si le machacan mucho, pues eso es lo que llevan todos. Si antes llevaban Sí. un tupé enorme, y pues nuestros padres decían, no me con ese tupé, que parece. Ahora se lleva otro tipo de corte de pelo, pero es la identidad de ellos. Entonces, Sí. si van todos con el mismo corte de pelo, Yo como, es algo que, precisamente eso que comentas el aspecto, hombre, siempre dentro de ciertos límites, ¿no? Pero en fin, bueno, el sí, límite hombre, ya, claro, es bastante amplio, el evidentemente. límite, ¿no? Pero el límite es bastante amplio. Yo me acuerdo yo de mi época, ¿no? Entonces yo veo a mis hijos, a mi hija, y muchas veces los ves y dices, bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir si es lo que hay ahora? En mi época eran las melenas y las barbas, que ahora me he vuelto a dejar, pero un poco cuidado. Yo las llevaba desmadrada viva con un meleno así de grande y un cabezón así de gordo, y era lo que se llevaba, y las vestimentas ni te cuento, ¿no? Entonces, yo me acordaba siempre lo que me decían, ¿no? Que pintas, que no sé qué, que para acá, que para allá. Digo, ¿cómo le voy a decir yo a mi hija ahora qué pintas? Bueno, pues es lo que se lleva, ya digo, dentro de unos límites, entre otros de higiene, pero bueno, dentro de unos Claro, límites, claro. pero bueno, es normal. Entonces hay que aceptarlos también un poco como son, la época que viven, lo que están ellos viviendo y respetarles sus vivencias y sus estilos y sus formas de ser y de actuar. Yo tengo una anécdota de un chaval que estuve viendo yo en la consulta durante varios años, pero como en épocas diferentes. Ajá. Vino al principio con 12 añillos por el tema de a nivel académico, luego con 16, luego, ha venido con varias etapas, ¿no? Y me acuerdo de una etapa de la que venía con unos pantalones de estos
es como cómo se llama esto, súper ancho, enorme, una camiseta que era 5 tallas más grande que era porque era un chaval delgado. Y yo, como me gusta siempre mucho la broma y tal, y digo, ¿tú te vas vistiendo así siempre? Y dice, yo siempre voy a vestir así, siempre. Que me gusta esta ropa porque me identifico con ella. Ah, vale, ya sé. Total, así, en plan, bien. Y luego a los 2 años viene, ya era otra cosa. Sus vaqueros, su polo, no sé qué, ya se siente, tal. Y, hombre, veo que has cambiado un montón, ¿eh? Yo no tiene los pantalones, no sé qué, y las camisetas. Y es un chaval que se reía mucho. Y empezaba a reírse, ja. Es normal, Es lo normal. Es lo lógico. Entonces, Es normal. a nuestros hijos tenemos que, como tú dices, dentro de unos límites, intentar respetarlo. Otra cosa, que tú le hagas una broma típica, que se nota que es una broma, Sí. tienes que respetar un poco eso. Es así. Hay una pregunta que quería hacerte. ¿Qué fases son las que pasa un adolescente desde niño a adulto? ¿Hay algunas fases establecidas que va pasando a lo largo de los años que son las normales? Pues no sé, lo que estamos hablando, el aprender a controlar sus emociones, el encontrarse con el amor, el empezar a planificar un poco el futuro, empezar a, no sé, valerse por sí mismo, etcétera. ¿Hay algo establecido en que sean unos pasos normales de proceso de transición hacia ser adulto ya, ¿no? Sí, evidentemente, claro que lo hay. Por eso ya incluso la adolescencia se divide en preadolescencia, adolescencia y en algunos casos adolescencia tardía. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las características que tiene, claro, no las puedes extrapolar a toda la población adolescente, porque tú mismo recordarás también de tu época, igual que yo de la mía, hay amigos o adolescentes que son como de un extremo, otros de otro extremo, y otros que bueno, han pasado la adolescencia, han pasado cosillas, pero tampoco ha habido unos cambios demasiado grandes. Ajá. Pues, claro, el hecho de cuando tienes la primera relación, pues evidentemente no es lo mismo tenerla a los 15 años que tenerla a los 17, 18. Supuestamente está en el periodo de adolescencia, pero claro, con 15 años, evidentemente no es lo mismo que los 18. Son cosas, entonces ahí es donde están esos matices. Ajá. Las fases dependen en qué edades se les cojan. Claro, más todas las características. Ya te digo, sí que es verdad que se divide pues, en preadolescencia, pues hay una serie de cambios físicos y hormonales. Pues las niñas, evidentemente, siempre comienzan antes. Sí. Las niñas con el tema del periodo, los cambios físicos son mucho más evidentes en las niñas que los niños. Los niños son mucho más tardíos. Entonces, claro, esa madurez fisiológica de las niñas también conlleva otro tipo de madurez, que va un poco, eso siempre va un poco por delante, siempre nos llevan ventaja, Sí. la mayoría, siempre van con ventaja sobre nosotros. Entonces, y ya en ese periodo ya lo está. Hay niños que le ha bajado el periodo con 9 o 10 años. A lo mejor no es lo normal, pero hay casos. Entonces, claro, eso ya te cambia porque ya tiene una responsabilidad todos los meses, tiene el tema de la higiene íntima. Entonces, son cosas que un niño, esto por ejemplo, no lo va a tener. Y sus cambios fisiológicos son mucho más tardíos. Entonces, por lo tanto, eso también hace que tu comportamiento también sea diferente. Ajá. Ahora que hablas de diferencias fisiológicas, ¿responden de forma diferente los chicos y las chicas a sus emociones? ¿Hay alguna diferencia en la forma, en el comportamiento ante una situación de ansiedad o de estrés en chicos o chicas? Sí que la hay, evidentemente, pero eso es que en chicos y chicas es que no se puede generalizar. ¿Hay diferencias? Sí, porque evidentemente las relaciones también son diferentes a la hora de percibir las cosas. Los niños no perciben las mismas cosas que las niñas, o de la misma forma, con el mismo rol que tienen. Ajá. ¿Pero es un problema de educación o es que somos así genéticamente? Hombre, hay un componente también genético, evidentemente. Claro, pero es que tiene una parte genética y luego hay otra parte que se llama genética ambiental. Ajá. ¿En qué sentido? Que
cómo te educan tus padres. Antiguamente a las niñas se educaban mucho para que fuesen amas de casa, a los niños no. Hoy en día ya, afortunadamente, eso está cambiando y se le educa en los dos, que los dos sepan hacer todas las cosas a nivel de... Pero claro, eso fíjate si eso cambia. Antiguamente cambiaba un montón. Hoy en día se nota menos, pero todavía se nota. Hay cosas que van implícitas a nivel genético y otras que son en función de la educación que tengas. Si tú tienes un padre o una madre que tiene unos ideales muy estrictos, pues imagínate, que te van a marcar, seas niño o seas niña. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de comentarios que yo he escuchado a las niñas, por ejemplo, se les atemorizaba mucho más con el tema del miedo al embarazo que a los niños. Cuando es la misma responsabilidad. Es la misma responsabilidad, exactamente. Claro, pero dirás, sí, pero el niño se queda con la niña y muchos niños se van y dejan a la novia con el niño. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Ese es el matiz. Eso es una falta de responsabilidad, eso es otro tema, ¿no? Pero sí, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a educación, deberíamos inculcarles el que es la misma responsabilidad para uno para otro. Igual, es la misma, exactamente igual. Pero claro, todavía, hemos avanzado afortunadamente, pero todavía queda mucho camino. Bueno, se nos va enganchando más gente. Mireia dice que se oye ruido. Bueno, si notáis algo en el sonido o en la imagen, por favor, decídnoslo, a ver si podemos solucionarlo. Eva María nos da un saludo. Hola, Eva, ¿qué tal? Y Raquel también aparece por aquí. Hola. Sí, nos están viendo. Estoy controlando ¿Alguna preguntilla? Si queréis preguntar, ya sé que estáis bastante viendo este directo. Si queréis aprovechar y preguntar algo en concreto, Paco está aquí, está para eso, está encantado de estar con nosotros y de responder. Yo imagino que esta experiencia de haber estado, o lo que nos quede, de estar encerrados a todos, pero hablando de los adolescentes, habrá algo bueno en esta experiencia, ¿no? ¿Les habrá servido para algo? No sé si quizá para aprender a conocerse un poco más y aprender a gestionar un poco mejor las emociones, o quizá esta experiencia, como todas las que hemos tenido en nuestra vida todos, le vaya a servir para prepararse para un futuro, poder superar situaciones de crisis o situaciones que le vengan en la vida y poderlas superarlas mejor, ¿no? Les puede haber servido para ello. ¿Qué cosas positivas crees tú que podemos sacar para los adolescentes de este encerramiento, de este confinamiento? Bueno, esta pregunta vale para los adolescentes y vale también para todos los adultos. Sí, pero ya que estamos con el tema de los adolescentes, evidentemente es una situación nueva para todos, tanto para los adolescentes como para los adultos, y se supone que nos debería enseñar o deberíamos de aprender a valorar ciertas cosas que a lo mejor le hemos dado demasiada importancia y que no la tienen, a prepararnos porque hay gente que cree que con el dinero y es suficiente para las cosas y igual el dinero vale para muy poco. Entonces, sí que es verdad que a nivel de gestionar, por ejemplo, en los adolescentes, ellos creo que les puede venir bien si llevan 40 días sin salir, sin estar con sus amigos, y eso ha generado mucha ansiedad y mucho malestar. Entonces, se supone que también es una experiencia que tenemos que aprender de ahí. Entonces, sí, la gestión emocional de yo querer salir o yo querer ir a este sitio y no poder. Y la frustración, ¿no, Paco? Y la frustración. Claro. Evidentemente. Ya te digo, igual que aprender ciertas cosas a la hora de salir ahora, se supone que deberíamos de tener otro tipo de relaciones con los demás y valorar otro tipo de cosas. Ajá. O sea, los valores yo creo que sí, que, bueno, los adolescentes y todos, pero vamos, centrándonos en ellos. Discúlpame porque Puri nos dice, hola Puri, ¿qué tal estás? Dice que se escucha ruido. Bueno, yo a veces lo escucho, ¿sí? También algo. Yo te escucho bien, pero si veis que no se oye bien, decídnoslo, por favor, y vamos a ver si lo podemos solucionar. Hay cosas que se nos escapan, como esto, que la línea ya sabéis que andamos todos enganchados y está un poco saturada.
y algunas veces da problemas, pero bueno, vamos a intentar seguir adelante. Si veis que no nos comentan nada, si veis que no se oye bien, nos lo decís, por favor. Hablando sobre el tema de las prioridades, ¿no? De las valoraciones de las prioridades, y es que nos están escribiendo y dicen que la conexión es regular. Pepa nos lo dice. Bueno, Pepa, estamos intentando hacer lo mejor posible. Sentimos mucho que no tengáis una buena conexión, que no se oiga bien. Uri dice que era mejor. Depende de la conexión. De verdad que lo sentimos mucho. Estamos conectados con cable. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero las líneas están como están. Mireia dice, solo cuando habla Francisco, aunque se le oye hablar. Bueno, vamos a intentar seguir, a ver si conseguimos seguir adelante y que se oiga bien. Estábamos hablando, ¿no?, de la gestión de las emociones, de la frustración, de las prioridades, de los valores. Sí nos va a enseñar a todos a valorar ciertas cosas que a lo mejor antes no le dábamos tanta importancia, ¿no? Hay algo que ha corrido por ahí, por internet desde el principio casi, que es, ahora nos damos cuenta que vale más una enfermera, por ejemplo, que un futbolista, y es así, ¿no? O sea, yo es algo que he tenido muy claro, o sea, yo no entiendo cómo un cirujano cardiovascular gana menos que un futbolista. Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí nos vamos a empezar a dar cuenta de que debemos valorar otras cosas, otras personas, otros oficios, ¿no? Y también nos ha servido, como estamos hablando antes, para aprender un poco, sobre todo a los adolescentes, a gestionar pues esos niveles de frustración que tú dices o de ansiedad que se les ha provocado en este confinamiento, ¿no? Sí, hombre, yo una de las cosas que sí que estos días a las pacientes que estoy viendo online, sí que les digo que ese comentario que tú has dicho acerca de una enfermera y de un político, hay cierto trabajo que no se le valora, y hay gente que tiene otro trabajo que se cree que son superiores. Y ahí está el del supermercado, el agricultor, el pescadero, el ganadero, que es la base de todo. Sí. Si no son los transportistas, si un hospital, si no llega el material médico y si no llega, por muy médico que sea, que evidentemente todos somos importantes. Y hay gente que se cree que se creen más importantes. Por tener dinero o por tener una situación social determinada, ¿no? Evidentemente. Entonces, gracias a todos ellos, pues todo esto está siendo de la mejor manera posible. No, desde luego. Gracias a toda esta gente que están en primera línea, como tú dices, los demás estamos donde estamos, estamos tranquilos y comemos y tenemos sanidad y tenemos medicamentos. La verdad es que ahora te das cuenta de la importancia de esos oficios que muchas veces los tenemos ahí un poco como olvidados. Incluso hay gente, yo siempre he valorado mucho y he respetado mucho desde el primero hasta el último de los oficios. Todos tienen su importancia, pero hay mucha gente que los ve un poco como, bueno, es como cuando te dicen, bueno, pues si no vales para otra cosa, pues para maestro. Por Dios, los maestros deberían estar en un pedestal porque son la base de la educación de nuestros hijos, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, entre otras oficios, ¿no? Eso sería para mí una de las principales cosas que deberían de aprender los adolescentes, a valorar todo eso. Independientemente de que tengan una buena formación universitaria y se dediquen a lo que se dediquen, pero tú te puedes dedicar a ser mejor dentista o ser mejor médico, me parece genial, pero aprende a valorar y aprende a respetar a todos, porque todos somos importantes, todos. Exacto, todos. No unos más que otros, unos más que otros en algunos momentos, en otros no. Entonces, eso para mí quizás sea de las cosas que deberían de calar más y de aprender. Todo en general y los adolescentes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, creo que nos está sirviendo un poco para crear conciencia de sociedad, que la teníamos un poco perdida. Estábamos en la conciencia del individuo y en ciertos valores y nos estamos dando cuenta de que todos somos necesarios. O sea, todos tenemos nuestro lugar en la sociedad y todos aportamos, unos de una manera y otros de otra. Es cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, es que sin un agricultor que cultive la tierra, los demás no comemos. Sin un transportista que lleva ese producto o un empleado de transformación o un operario de un establecimiento de comida,
fin, todos tienen personal de limpieza, todo el personal mundo. de limpieza, es que son todos importantes. Y lo de los supermercados, pues imagínate, ahora son los segundos héroes, claro que lo son, evidentemente, porque es un trabajo importante, pero parece que es como algo de segunda o tercera categoría, cuando realmente pues, no lo es. Entonces, todo eso, porque ya te digo, eso va implícito en ver a personas como por encima del hombro, que parece que son menor si tú eres o tienes otra profesión. Pues no. Y es una cosa que esos valores, porque eso es valorar al ser humano, los adolescentes deben de valorarlo ahora. Lo están viendo. Se está viendo. Que están trabajando, pero más que nunca. Más que nunca, todavía más. O sea, que imagínate. Y además arriesgándose cuando no es su oficio, ¿no? O sea, porque quizá la gente de sanidad saben a qué se exponen en un momento determinado, ¿no? Todo lo relacionado con sanidad. Pero una cajera, un cajero o un repartidor no realizan su oficio, no se dedican a eso pensando en que van a tener que enfrentarse a una situación como esta tan de riesgo, ¿no? Pero bueno, quizá eso les da un plus de valor. Y es cierto que, bueno, yo espero que sea así, que los adolescentes y los que no lo somos empecemos a valorar un poco más a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? A cada individuo dentro de la sociedad, no de forma independiente. Lidia nos dice... Sí, perdona, Paco. Lidia nos dice, creo que tanto a adolescentes como a adultos esta experiencia les ha hecho afianzar algunos valores que, aunque se tuviesen, estaban pasando por más desapercibidos, por otros más materialistas. Sí, es cierto, es un poco lo que estamos hablando. Hemos entrado, estamos y seguiremos posiblemente en una sociedad en que valora mucho lo material por encima de otras cosas mucho más importantes, por lo menos para mí, ¿no? Pero bueno, vamos, en otro capítulo hablaremos sobre el cambio de la sociedad y cómo lo vamos a hacer nosotros desde aquí. Pero sí que es verdad que con el tema de los adolescentes, ahora que muchas veces también, con el tema del confinamiento, de la pandemia, es un tema para tratar en familia, en la sobremesa. Sí. También el tema de implicarlos a través de la comunicación, de que ellos expresen también su opinión. Es una manera de tenerlos, de acercarnos todos y tú qué pienses, porque ellos también tienen su opinión y es súper importante y a veces mucho más que la nuestra, incluso porque tienen una visión desde otro punto de vista totalmente, porque están empezando, como se suele decir, y tienen una visión también a lo mejor más periférica, pero que pueda aportar cosas. Entonces, es bueno que meterlos por ahí y decirle, pero esto es importante por aquí, por esto, y vaya también se vayan dando cuenta y les cale como persona. Sí. Bueno, Paco, llevamos ya aquí 40 minutos o algo más. Se nos ha pasado el tiempo volando. Yo, de verdad que me engancho aquí. Nos enganchamos y nos van a tener que echar. Bueno, antes de terminar, una cuestión que íbamos a hacer como principal cuando hemos estado charlando antes en privado y al final se nos ha pasado. ¿Qué pasa ahora que van a salir? ¿Cómo van a salir? Cuéntanos algo. Ya no sé qué decirte después de tanto rato aquí charlando. Porque la salida del confinamiento también les va a afectar de alguna manera, ¿no? Claro, lo que estábamos hablando antes del directo, que supuestamente los padres tenemos que intentar hacer un poco más hincapié, sería, porque claro, ellos, igual que no sé si has visto los vídeos de los memes que abren las puertas y salen todos ahí como... en desbandada. Pues, efectivamente, entonces sí que hay que hacerle que ellos tengan esa precaución, porque ellos se ven, evidentemente, fuertes, se ven sanos, se ven que el número de incidencias en casos de adolescentes es prácticamente mínimo o casi nulo, pero también hay que hacerle ver que ellos pueden ser portadores o transmisores de, si ellos salen un grupo de adolescentes, van con otro grupo, con sus amigos, ellos pueden ser asintomáticos, su grupo también, pero pueden transmitirle a tu hijo o al mío y luego venir a casa y a nosotros nos lo pueden transmitir y no nos enteramos nada. Nosotros podemos ver a los abuelos y evidentemente le podemos transmitir también. Pues, que ellos también tomen un poco de conciencia, evidentemente salgan, que estén con sus amigos, pero que intenten respetar un poquito el tema de la seguridad, les van a dar un abrazo porque se pongan su mascarilla, porque es uno de los
de los medios donde más se puede contagiar, y a ver si hasta que llegue un momento en el que todo eso ya no sea posible, cuando llegue todo a cero y digamos que sigue un poco todo esto. Pero eso durará, imagino que tardará. Va a ser complicado, va a ser complicado. Pero sí es cierto que hay que inculcarles el que tienen que respetar esas normas de higiene cuando vengan a cambiarse la ropa, ducharse, etcétera, y tener la máxima precaución posible. En fin, Mireia nos dice, a veces los adolescentes nos dan lecciones que nos sorprenden. Pues sí, es cierto. Hay veces que nos dejan parados, ¿no? Porque sí, la verdad que sí. nos demuestran muchas veces una madurez que nos deja impresionados. Paco, dime, perdona. Sí, No, dime. un inciso sobre eso que estaba diciendo. Sí. Es verdad también que, a diferencia de nuestros tiempos a los de ahora, ellos también están muy estimulados con el tema de Netflix, YouTube. Entonces, ahí hay tutoriales, documentales, series que llevan viendo desde hace tiempo. Y evidentemente son series que también van metiendo mensajes subliminares, ideas subliminares, que también le hacen ver a ellos las cosas De otra de una manera. forma diferente. Casi todos los padres dicen, es que mi niño, un niño con 3 o 4 años, es que mi hijo es muy inteligente, mucho más inteligente que era yo cuando yo tenía 4 años. Claro, porque están 20 veces más estimulados que nosotros. Los estímulos son mucho mayores que lo que nosotros teníamos. Entonces, claro, evidentemente, eso por lo bueno, cada vez también genera también problemas, evidentemente, porque exceso de Netflix, exceso de YouTube, exceso de ordenador, también genera problemas. Es cierto que las redes y toda la información que llega a través de ellas tienen su parte positiva y su parte negativa. Yo, desde luego, estoy a favor de ellas, siempre con la educación adecuada, e incluso yo me he sentado muchas veces a ver series, algunas más fuertes que otras, con mi hija, porque sé que de todas formas las va a ver, entonces me siento con ella y sé que explicar algo se le explica y punto. O sea, lo importante es educar, dar información y estar al día de lo que ellos están viendo también, ¿no? Evidentemente. Paco, aquí hay para estar 3 días más. Ya, bueno, yo por mí ya... Esto lo vamos a hacer fijos aquí ya. Bueno, yo creo que por hoy que llevamos ya, vamos a ir para la hora, vamos a ir dejándolo, que tampoco es mejor dejar a la gente con el regustillo, a que no que digan, vaya dos pesados que se han juntado aquí. Para la próxima. Para la próxima. Iremos haciendo, yo por mi parte, contigo encantado y con todos los profesionales que han pasado, la verdad es que todo muy bien. Muchas gracias a todos. Hemos estado viendo que hemos tenido bastante gente viéndonos. De verdad que muchas gracias porque lo hacemos por vosotros, por todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Hoy no ha habido muchas preguntas, pero no importa porque yo creo que es que aquí hemos desgajado todo el tema adolescentes, confinamiento, etcétera, de una forma bastante clara con Paco. Mira, Herbolario Mari, buenas tardes. Es muy importante ser positivo ya que hay mucha negatividad en la gente y eso se contagia más que el virus. Ánimo a todos y gracias a vosotros por estar ahí. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, yo es que, mira, los pelos como escarpias. Y no es broma, de verdad que me emociona cuando hacéis estos comentarios porque estamos aquí por vosotros. De verdad que sí, tanto Paco como yo estamos intentando aportar lo más que podamos. Y es muy bonito, desde el primer día lo hablamos él y yo, ¿te acuerdas, Paco? Muy bonito ver cómo responde la sociedad. Estamos dando, en general, una lección de solidaridad. Estamos muy por encima, yo te lo comentaba el primer día en privado, creo que muy por encima incluso de nuestros dirigentes. Yo creo que sí. Tampoco es muy difícil, ¿eh? De todos. Que sin entrar en políticas ni en colores vamos a meter a todos. Deberían estar aportando ideas en vez de tirándose trastos a la cabeza. Simplemente ese comentario. Muchas gracias de verdad a todos por estar aquí y a todas. Nos vemos en un próximo... vamos a ver que recuerde, el viernes tenemos con Manolo Tijeras una entrevista también muy interesante. Él es graduado en Ciencias de la Actividad Física y especialista en recuperación de lesiones. Hablaremos con él de la Clínica Centrum. Y nada más, Paco, nos vemos. Sí, yo, pues, evidentemente, darle las gracias a todos y como siempre, a ti también, porque esta idea surgió de ti y han ido pasando un montón de profesores, más los que van a venir. Hay Y alguno creo más, ¿eh? que
Sí, creo que es una idea muy buena y ayuda a muchísima gente a aclarar dudas y a sentirse un poco también apoyado, aunque sea a través de la calle, pero bueno. Muy bien. Pues nada, familia, lo dicho, nos vemos en la próxima y a pasarlo bien. Lidia, muchas gracias a vosotros. Gracias, Lidia. Un abrazo muy fuerte, muchos besos y paz y amor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.